Bienvenidos al espacio de análisis y contraste de perspectivas de Inexperto. Hoy vamos a desmenuzar herramientas reales de negociación aplicables a la vida cotidiana. Exacto. Este es un espacio diseñado específicamente para quienes buscan, mejorar su comunicación, negociar con mayor destreza y tomar decisiones estratégicas sólidas. Y bueno, esta charla es una continuación directa de nuestros análisis previos de la serie Rompe la barrera del no. Sí, así es. Porque a modo de charla, recordemos un poco lo que ya vimos. Aprendimos que negociar no es entrar en un conflicto, o sea, no es una confrontación. Totalmente de acuerdo. Vimos que escuchar de manera activa cambia radicalmente el rumbo de la conversación. Ajá, y que recibir o decir un no es en realidad una herramienta estratégica para abrir el diálogo. Claro, y sobre todo que entender el panorama emocional te otorga una ventaja innegable en la mesa. Y recordemos brevemente que todas estas tácticas provienen del trabajo en el mundo real de Chris Voss. Él es un ex negociador internacional de secuestros del FBI. O sea, en situaciones de vida o muerte, controlar la percepción de la contraparte resulta muchísimo más crucial que intentar ganar un argumento con simple lógica. Sí. Y eso nos lleva perfecto al enfoque central de hoy, que es el capítulo 6 del libro. El poder del primer número. Así es. Vamos a analizar cómo el primer número que se menciona en una mesa de negociación tiene el poder de alterar por completo la percepción de la realidad del acuerdo. Porque hay una creencia popular, y muy apresurada por cierto, de que negociar es lanzar el precio rápido. Pero Voss nos enseña algo distinto. Nos dice que hay que controlar el contexto antes de hablar de cifras. Y es justo aquí donde entra nuestro punto de tensión intelectual de hoy. Yo argumento que establecer un anclaje extremo, o sea, siendo la primera en soltar una cifra, es la táctica más poderosa para dominar la percepción de valor y doblar la realidad a tu favor. Mientras que yo sostengo la postura contraria. Revelar cifras demasiado pronto debilita irremediablemente tu posición por la asimetría de información. Por lo que es más estratégico dejar que la contraparte ancle primero, para tú poder controlar el marco general del trato. A ver, te explico por qué mi postura tiene todo el peso psicológico. Y me baso en el efecto de anclaje y ajuste que detalla el material. La premisa es que los seres humanos extrapolamos a partir del primer punto de referencia que recibimos. O sea, no lo podemos evitar. Es algo biológico. Exacto. El libro usa un ejemplo matemático brutal. Si a un grupo de personas le pides calcular en 5 segundos el resultado de 8 por 7 por 6 por 5 y así hasta el 1, la gente calcula un resultado altísimo. Porque ven los números grandes primero, el 8 y el 7. Claro, pero si a otro grupo le pides la misma operación a la inversa, o sea, 1 por 2 por 3 y así, suponen un número muchísimo menor. Y es exactamente la misma operación matemática. Es la misma, pero la percepción cambia. Si aterrizamos esto a México, imagínate vendiendo un artículo usado en Facebook Marketplace. Clásico. Si publicas un precio inicial exageradamente alto, que sería tu anclaje extremo, la percepción de valor se altera. Cuando eventualmente bajas el precio a una cifra que sigue siendo alta, pero menor a tu ancla, la gente lo percibe como una ganga razonable. Sí, es como cuando un iPhone de $800 parece barato solo porque el letrero dice que antes costaba 1,000. Exactamente igual. Dominas la percepción desde el segundo uno. Pues suena muy bonito en la teoría, pero hablar primero es una trampa mortal cuando no tienes información perfecta sobre el mercado. ¿Tú crees que es tan riesgoso? Claro. Yo abogo por la paciencia. Deja que la otra parte hable de dinero primero para evitar la maldición del ganador. O el remordimiento del vendedor, ¿no? Esa sensación de cerrar rápido pero sentir que regalaste dinero. Precisamente. El texto utiliza la historia de Jerry. Jerry era un estudiante que arruinó por completo su negociación salarial en Nueva York. Ah, sí, ¿el que pidió un aumento? Pidió valientemente $110,000, que para él era un 30% de aumento. Y se sentía un genio, porque le dijeron que sí de inmediato. Pero luego descubrió la verdad. Luego descubrió que la empresa le pagaba $125,000 de entrada a todos en su puesto. Dejó muchísimo dinero sobre la mesa por hablar primero. Sí, eso duele. Y el libro también menciona al guionista Raymond Chandler. Él pidió $150 a la semana cuando los productores de Hollywood estaban dispuestos a pagarle $750. ¡Wow!
Imagínate aterrizar esto en nuestro contexto. Vas a pedir un aumento de sueldo o a cerrar una venta con un cliente corporativo importante. Ujú. Si das tu tarifa primero sin conocer el presupuesto real que ellos tienen asignado, podrías estar perdiendo miles de pesos simplemente por hablar antes de tiempo. Entiendo tu punto. Y los ejemplos son fuertes. Pero, a ver, si dejo que el otro hable primero y resulta ser un tiburón que me lanza un ancla ridículamente baja para destruir mi realidad, ¿qué hago? Pues, Porque la creencia común dice que yo debería contraatacar con otro número para nivelar las cosas. claro, ese es el instinto. Pero aquí es donde entra la manipulación de la sensación de lo justo. Ok. Vos explica que la palabra justo es un arma psicológica pesada en las negociaciones. En lugar de pelear número contra número, debes preparar el terreno y cuestionar el concepto de justicia de la contraparte. Bueno, tengo que hacer una confesión aquí. A ver. Porque en el pasado, al negociar la renta con un casero en México o al tratar con proveedores, normalmente yo cometía el error de soltar mi presupuesto demasiado pronto. ¿Por la presión del momento, me imagino? Exacto, me ganaba el nerviosismo, sentía la presión del silencio y soltaba el número. Y aquí que nos escuchas, ¿alguna vez has sentido que la presión te ganó y soltaste un número demasiado rápido en una negociación, arrepintiéndote un segundo después? Yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, ¿cómo debía aplicar la estrategia del capítulo con el casero, en lugar de soltar mi número? Pues, la estrategia dicta que tenías que aguantar el golpe inicial del casero y usar comparaciones o rangos en lugar de un número cerrado. Ah, o sea, no decirle mi límite. Exacto. Le dices algo como, bueno, departamentos similares en esta misma zona se están rentando entre X y Y cantidad. Así lo obligas a él a justificar su postura, pero sin que tú cedas terreno inmediatamente. Ok, me gusta la idea de los rangos. Pero ¿qué pasa cuando de verdad no hay más presupuesto? O sea, a veces el dinero simplemente se estancó. ¿Cómo influyes en la percepción de valor ahí? Ahí es cuando el contexto se controla, desviando la atención. Tienes que pivotar hacia términos no monetarios que le importen más a una parte que a la otra. Como asimetrías de valor. Exacto. El libro usa el ejemplo de Chris Voss con la Asociación de Abogados de Memphis. Ah, sí, el de la revista. Sí, Voss cobraba $25,000 por una capacitación. La asociación simplemente no tenía ese dinero, la cuenta bancaria no daba para más. Pero no se canceló el trato. No, porque le ofrecieron ser la portada de su revista para los mejores abogados del país. Eso tenía un costo cero para la asociación, pero era invaluable para Voss. Y para el orgullo de su madre, según cuenta. Claro. Y si relacionamos esto con negociar aquí, digamos beneficios extra en un empleo local, Ajá, si no te pueden subir el sueldo. pides días de vacaciones, un horario flexible o bonos de productividad, o al negociar con proveedores, si no pueden bajar más la cifra, les ofreces exclusividad, publicidad en tus redes o compras por volumen. Ok, te concedo que pivotar a lo no monetario salva muchos tratos, pero cuando inevitablemente tienes que hablar de dinero, porque casi siempre pasa, la forma en que presentas el número es la verdadera clave para anclar. Te refieres a la precisión del número. Me refiero a la psicología de los números impares y rangos. Abogo totalmente por usar números impares y específicos. A ver, elabora un poco en eso. El texto explica que los números que terminan en cero, por ejemplo, 38,000 pesos, se sienten como estimaciones provisionales. Como marcadores de posición fáciles de renegociar. Exacto, invitan a que te regateen. En cambio, si das un número preciso y extraño, digamos 37,263 pesos, el cerebro de la contraparte lo procesa diferente. Se percibe como el resultado de un cálculo exhaustivo. Y por lo tanto, inamovible. Como en el caso del secuestro en Haití, que documenta Voss. Ese caso es impresionante. Sí, bajaron el rescate de $150,000 a exactamente $4,751. Ese uno al final convenció a los captores de que no había ni un centavo más. Es una táctica muy fuerte. Y piénsalo por un momento tú que nos escuchas. ¿Alguna vez has recibido una cotización tan específica y con cifras tan exactas que asumiste automáticamente que era imposible pedir una rebaja? Seguramente sí. Den el ejemplo de vender un coche usado. En lugar de pedir, no sé, 120,000 pesos cerrados, pides 118,650 pesos. Claro,
Eso hace que el comprador sienta que has calculado hasta el último detalle de los rines y el seguro. Exacto. Dejas muchísimo menos margen para el regateo. Por eso digo que la arquitectura inicial con un anclaje extremo y números específicos es la mejor ventaja táctica. Es una táctica poderosa, no te lo discuto, pero yo sigo reafirmando el inmenso valor de la recolección de información. Para mí, protegerte con rangos y términos no monetarios antes de revelar tu juego te salva de quedar como novato y perder dinero. Bueno, tenemos posturas distintas en la ejecución, pero creo que acordamos en una conclusión sustancial, ¿no? Sí, totalmente. Dominar el primer número que se pone sobre la mesa no se trata simplemente de ver quién habla primero. Exacto. Se trata de entender que quien controla el marco numérico verdaderamente controla la percepción inicial y la realidad emocional del acuerdo. Y ahora que hemos aprendido a manipular y controlar este marco numérico y la percepción de la realidad, el siguiente nivel en la serie Rompe la barrera del no se pone buenísimo. Sí, porque vamos a entrar a dominar las interacciones cara a cara. Así es. En el próximo análisis van a descubrir una de las técnicas verbales más misteriosas y efectivas de los negociadores del FBI. El famoso espejo. Exacto. Una herramienta que permite influir y desarmar directamente la percepción y resistencia del interlocutor casi sin que se den cuenta. Va a estar interesantísimo. Los invitamos a seguir cuestionando cómo negocian todos los días. Despedimos así el programa Inexperto. Gracias por acompañarnos.